La Biblia es un compendio de gran conocimiento. ¿Te animas a profundizar en ella? Acompáñanos en esta gran aventura y desenterremos los tesoros más maravillosos de las Escrituras. Esto es Descubriendo la Biblia. Dirige David López. Hoy en Descubriendo la Biblia, la tribu que se convirtió en reino. Tercera parte. En el programa anterior dejamos una fascinante pregunta acerca de Jerusalén y su desvinculación con el pueblo de Dios. Si bien, lo que haremos será un resumen sobre este tema, y aunque pareciera que quedaron tanto sintetizada, no pierde relevancia esta historia. Ahora, la tribu de Judá y su papel como reino fue el más destacado de Israel. Dentro de este contexto, no podemos ignorar a Jerusalén, una ciudad que ha dejado una marca imborrable en la historia bíblica. Esta, conocida como Sión, se alza en una de las colinas de su territorio y tiene un pasado fascinante. Los libros de Jueces, Josué y Deuteronomio, entre otros, nos muestran a Jerusalén como la morada de los jebuseos, enemigos históricos de Israel. Así que acompáñame a explorar este importante capítulo en la historia del pueblo de Dios. La Biblia nos enseña que los jebuseos nacieron y fueron de la descendencia de Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé. Génesis capítulo 10, versículo 15 al 16, nos dice: Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. Este grupo de paganos, llamado los Jebuseos, construyeron un lugar llamado Jebus, que con el pasar de los siglos fue llamada Jerusalén. Con el tiempo, esta ciudad fue conquistada por el pueblo de Dios y transformada en el centro de Israel. Sin embargo, su historia refleja un largo proceso de luchas y transformaciones, desde sus raíces paganas hasta la conquista de David. Pero claro, para entender cómo Jerusalén llegó a convertirse en el corazón del reino de Israel, es crucial regresar un poco en la historia y explorar los eventos que llevaron a David a convertirse en el rey de Judá y eventualmente de todo Israel. Esta etapa de volver al pasado de David nos va a mostrar el ascenso que tuvo y los conflictos que moldearon su liderazgo. Así que presta mucha atención. Algunos de nosotros conocen la historia de David y tal vez otros no la conocen, pero un pequeño resumen valdría la pena. Además, incluiré algunas citas bíblicas que no leeré. Solo servirán para refrescar algunas partes de la historia, para que no sea tan densa la exposición. Pero algunas citas las dejaré para que le eches un vistazo y te asegures que lo que te dije está en lo correcto. Los sucesos que cuenta la Biblia acerca de David es que fue un pastor de ovejas, que al ir y ver que los filisteos con su famoso gigante Goliat entraron en conflicto con Israel, él sintió una necesidad de luchar por su pueblo. Él derrota al gigante y el pueblo comienza a tenerle aprecio. Saúl siente celos por el reconocimiento que se le estaba dando a David y se crea una rivalidad. David huye de Saúl a una cueva llamada Adulán y al poco tiempo se reúne un ejército de hombres que tenían problemas tanto económicos como emocionales. Con este grupo va de lugar en lugar, librando batallas y huyendo de Saúl. Con el paso del tiempo, la pesadilla de David acaba. Cuando Saúl ve
que va a caer en manos de los filisteos, se suicida. David llora su muerte y ora a Jehová para ver a qué lugar debe dirigirse. El Señor lo dirige a Judá y allí lo coronan como rey de aquel lugar. Segunda de Samuel capítulo 2 versículos del 1 al 7. Mientras esto pasaba, a Isbosef, el hijo de Saúl, también lo coronan como rey de Israel, claramente en reemplazo de su padre ya fallecido. Segunda de Samuel capítulo 2 versículos del 8 al 11. Para esos días, hubo guerra entre los seguidores de Saúl y los seguidores de David. Cierto día, a Isbosef, rey de Israel, la muerte lo sorprende a manos de sus propios capitanes de asalto. Segunda de Samuel capítulo 4. Al quedar Israel sin gobernante, el pueblo busca a David para que fuese su rey en todo Israel. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 3. David, ya consagrado como rey absoluto, se dirige a Jerusalén y la conquista. Segunda de Samuel capítulo 5 versículos del 6 al 15. Allí en Jerusalén reinó sobre todo Israel. Durante un total de 7 años y 6 meses reinó como dirigente en Hebrón, Judá, y sobre todo Israel reinó 33 años. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 5. Después de unificar a Israel bajo su reinado, David dirigió su atención a Jerusalén, una ciudad estratégicamente ubicada con un profundo simbolismo espiritual. Allí estableció lo que la Biblia llama la ciudad de David, consolidando su lugar como uno de los líderes más importantes de la historia de Israel. Hace aproximadamente 3000 años, los jebuseos fundaron Jerusalén y habitaron Canaán. Durante la conquista israelita, la presencia de los jebuseos estuvo allí, incluso en tiempos de Josué y del rey David. A lo largo de este periodo, las tribus de Israel intentaron tomar Jerusalén en distintas ocasiones, generando relatos fascinantes y a veces aparentemente contradictorios en la Biblia. Pero este tema, a profundidad, podemos dejarlo para otro programa. Continuando con nuestro tema, Jerusalén permaneció bajo el dominio jebuseo hasta que David, al subir al trono, tomó la fortaleza y estableció lo que llamaría la Biblia y lo que habíamos hablado anteriormente como la ciudad de David. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 4 al 5. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: «No entrarás acá». Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Aunque derrotados, algunos jebuseos continuaron viviendo cerca de Jerusalén. Esta narrativa muestra cómo Jerusalén pasó de ser una ciudad jebusea a convertirse en la emblemática ciudad de David, marcando el inicio de su prominencia en la historia de Israel. Después de recorrer la historia de David y su papel en el fortalecimiento de Judá y Jerusalén, es inevitable detenernos un momento para reflexionar sobre el mensaje que esta crónica nos deja. David, para librar a Jerusalén, pasó por varias circunstancias para ser el rey que se convirtió y reinar sobre el pueblo. Israel, hasta el momento, había atravesado momentos importantes durante su existencia. Esto incluye guerras, conquistas y persecución. Por ende, llegando al final de nuestra historia, damos por concluido que a pesar de lo glorioso que llegó a ser Israel bajo su liderazgo,
La historia también nos recuerda que las bendiciones pueden perderse por desobediencia y pecado. Israel vivió momentos extraordinarios, pero su falta de fidelidad a Dios llevó a la división del reino con invasiones y, finalmente, a la dispersión de su pueblo. Esto nos deja una lección poderosa. Valorar las bendiciones que Dios nos da es esencial para evitar perder lo que otros han conquistado. Sin embargo, Judá, la tribu más influyente y poderosa, sufrió los mismos problemas de Israel. Las consecuencias de su desobediencia la llevaron al fracaso. Invasiones y conquistas fue lo que llamaron para sí. Aunque regresaron del exilio y reconstruyeron Jerusalén, nunca volvieron a ser la sombra de lo que alguna vez fueron. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre estuvo presente, ofreciendo nuevas oportunidades de redención y esperanza. El profeta Ezequiel lo confirma al hablarnos de la restauración futura de Judá. Ezequiel, capítulo 48, versículo 8. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. A pesar de que Judá ya no es la sombra de lo que fue, la promesa es aún más valiosa e importante de lo que aquel pueblo fue en el pasado, porque durante el gobierno de Dios, en aquellos 1000 años que nos habla Ezequiel, el templo volverá a estar ubicado en Jerusalén, región de Judá, y otra vez la bendición llegará. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos valorando las bendiciones que hemos recibido? ¿O corremos el riesgo de perderlas por descuido o desobediencia? A pesar de nuestras fallas, la misericordia de Dios nos ofrece la oportunidad de cambiar el rumbo, como lo hizo con Judá. Y así como la historia apunta hacia la restauración futura del pueblo de Dios, nosotros también podemos prepararnos y aprovechar las grandes oportunidades de sembrar y conquistar el reino de Dios. Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Te dejo con esta frase. Cuando perdemos una bendición a menudo, se da otra inesperadamente en su lugar. Sin embargo, no es como la levadura lo enseña. No debemos confundirnos. No es como si, sin importar lo que perdamos, siempre lo recuperaremos. Dios, en su misericordia, nos concede bendiciones, pero no siempre de forma automática, ni enfocadas únicamente en lo material. Él valora nuestro esfuerzo y nos da lo que realmente necesitamos, a menudo más allá de lo que podemos imaginar. Pero antes de irme, ¿sabías que una de las tribus de Israel prefirió vivir en esclavitud antes que trabajar por su propia tierra? Te espero en el próximo programa con esta nueva curiosidad bíblica para que no te la pierdas. ¿Qué quieres descubrir mañana? Desentrañémoslo juntos. Comparte con nosotros tus curiosidades e inquietudes. Visita nuestro sitio web www.encaminameradio.com. Nos encontramos en la próxima.